Y como ustedes saben, recuerdan, ¿verdad? He estado periódicamente tocando los temas que hemos estado viendo en los oicos, ¿verdad? Del libro de comparativo, ese libro que llamamos comparativo en cuanto a las doctrinas, lo que creemos nosotros y lo que creen los pentecostales carismáticos, ¿verdad? Y entonces he estado yo tocando esos temas, como ahora lo voy a hacer también, sobre si es bíblico la práctica actual de hablar y orar en lenguas. Y, y en realidad lo único que yo puedo hacer en esta hora es algo muy superficial, muy general de este tema. Pero y yo sé que tal vez le vengan a ustedes conforme yo vaya a través del mensaje preguntas, pero ¿qué de esto, pastor? ¿Pero qué del otro? Y es que yo no puedo tocar todos los detalles, por eso es que tenemos los oicos, porque en los oicos es donde podemos verdaderamente profundizar en los temas que tocamos. El libro profundiza en cada uno de los temas, dándonos lo que enseña la Biblia, lo que dice la historia, ejemplos de lo que está. Todo eso en el libro lo puede usted ver. Este tema es del capítulo 10. Si usted no tiene el libro, compre el libro. Compre el libro, si quiere, me lo puede pedir a mí y yo se lo encargo, ¿verdad? Pero es importante que ustedes sepan lo que usted dice creer, ¿verdad? Aquí de esta iglesia. ¿Ok? Bueno, ahora también una de las aclaraciones que siempre he hecho cuando toco estos temas, ¿verdad? De doctrinas comparativas entre nosotros y nuestros hermanos pentecostales carismáticos es que mi propósito no es criticarlos a ellos. Puede ser que así suene como que, es mensajes de crítica contra otras iglesias. No es crítica, no tengo ninguna intención de criticarlo, sino que es mi responsabilidad como pastor enseñarles a ustedes la verdad de los diferentes temas que habla la Biblia. Y más si esos temas hay una gran confusión allá afuera y que ustedes están expuestos a esa confusión por tener familiares, amigos, por escuchar la radio, escuchar mensajes de algún predicador que les gusta, pero ustedes no se dan cuenta de que tienen una doctrina diferente y les gusta por su estilo carismático, su estilo dinámico de predicar y termina escuchando a ese predicador y no se da cuenta que le está enseñando una doctrina diferente a la que tenemos aquí nosotros, ¿verdad? Entonces, es mi responsabilidad podérselos explicar. Ahora, principalmente en este tema, ¿verdad? Que mucho del atractivo que tiene esto de hablar en lenguas, orar en lenguas, el atractivo para muchas personas es que lo ven como un camino para poder uno conocer de una manera más íntima a Dios, de relacionarme con Dios de una manera más sobrenatural, el de tener una experiencia espiritual con Dios, que es algo, ¿verdad?, que todo creyente pues desea y anhela, ¿verdad?, tener así una experiencia sobrenatural. Cuando uno ve las experiencias sobrenaturales que tuvo Moisés, los patriarcas, los profetas, los apóstoles, ¿verdad?, en cuanto a las manifestaciones sobrenaturales de Dios en su vida, dice uno, yo quiero eso también. Y muchas veces esto nos lo presentan y nos lo enseñan como un camino para poder uno tener esa experiencia espiritual en mi vida que me va a cambiar mi vida, me va a transformar y me va a hacer en una persona más espiritual por haber tenido y por seguir teniendo esas experiencias espirituales de conectarme con Dios de una manera única y espiritual. Entonces yo tengo la responsabilidad de decirles, no, hermanos, esa no es la manera bíblica de adquirir una espiritualidad. La espiritualidad no se logra con una experiencia. Yo sé que muchas veces las experiencias son
tan impactantes y tan fuertes en nuestras vidas que podemos llegar a darles hasta más valor que las Escrituras. A mí me lo han dicho, ¿verdad? Porque pues yo tengo compañerismo, ¿verdad?, con los pastores y pues yo soy el único que no soy pentecostal carismático, ¿verdad? Y yo, hermano, usted no va a creer en eso hasta que no experimente. Y entonces le dan más valor a la experiencia emocional que a lo que dicen las Escrituras. Le dan más valor. Y nosotros pues no debemos de caer en eso, porque usando un ejemplo que tal vez sea exagerado, fuera de lugar, ¿verdad? Cuando yo no era creyente, que usaba drogas, yo tuve unas experiencias tremendas, con el LSD, con los hongos alucinantes, con peyote. Llegué a platicar y tener conversación con insectos y con animales. Y supuestamente, pues esas eran, según esto, creencias verdaderas de cómo puede llegar a ser uno con la naturaleza. Porque pues para mí no había Dios, pero en realidad Dios era toda la naturaleza. Y poder tener comunión es como hacerse uno con el Dios. Y así, ¿verdad?, puede uno tener experiencias, pero la Biblia nos enseña que no toda experiencia, por sobrenatural que sea, quiere decir que es de parte de Dios. Es más, la misma Biblia nos advierte que en los últimos días, que eso va a ser la característica del engaño. Los eventos sobrenaturales que dice la Biblia, que si aún fuera posible, los mismos escogidos de Dios serían engañados. Serían engañados por todos esos eventos sobrenaturales. Entonces, yo lo que quiero es que nosotros entendamos lo que dice la Biblia. No hay ningún atajo para lograr la verdadera espiritualidad bíblica. Este es un atajo. Se le quiere buscar de una manera para, según esto, poderse conectar con Dios y ser una persona espiritual. No hay atajos. Ustedes han visto, es una película clásica, se llama El progreso del peregrino. Si no la han visto, véanla, está gratis ahí en YouTube. Y está tremenda, es muy buena. Y verdad, principalmente lo que trata es de este personaje que se llama Cristiano, que va en camino a la ciudad celestial, o sea, que va hacia el cielo, es donde se dirige el verdadero creyente, pero dice ahí que tiene que seguir el camino de Dios, el que Dios ha trazado en su palabra. Él tiene que seguir ese camino nada más, pero conforme va por ese camino, encuentra dificultades. Encuentra dificultades, y lo que hace Cristiano, pues para evitar esas dificultades, agarra atajos. Y entonces se sale del camino de Dios. Y esos atajos le traen más problemas que los que había encontrado, que iba a encontrar en el camino de Dios. Entonces, hermanos, no hay atajos para lograr la espiritualidad. Por difícil que sea, porque sí, la Biblia nos dice, ¿verdad?, que la verdadera espiritualidad es ser bien sincero en nuestra relación con Cristo, rendirse a Cristo, a Él día a día, momento a momento, consistentemente, constantemente, con obediencia. Y verdad que eso requiere una negación constante de sí mismo para poder verdaderamente lograr el crecer espiritualmente, No hay ningún evento o suceso que sea rápido, inmediato, en el que ya Dios me tocó y yo ya soy espiritual. No es así. La verdadera espiritualidad viene en cantidades dolorosamente pequeñas, ¿ok? Un poco a la vez, un poco a la vez. Por eso no hay atajos para la espiritualidad. No hay ninguna manera instantánea para lograr la espiritualidad. No hay que dejarnos engañar. ¿Okay? No hay que, tuve una chispa de fuego espiritual que me produjo
esta gran experiencia y ahora soy un hombre que camino en el Espíritu y vivo en el Espíritu. No, la verdadera espiritual, la Biblia nos dice, es un trabajar todos los días de renovar nuestra mente, de acuerdo a Romanos 12:2. Que nuestra mente sea transformada, sea renovada por la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, no hay ningún método sin esfuerzo que pueda realizar esa renovación de mi mente. Yo voy a tener que constantemente estar en la palabra de Dios día a día, para que la palabra de Dios pueda renovar mi mente. Y cuando la palabra de Dios empieza a renovar mi mente, empieza a cambiar mi manera de ver la vida, mi manera de sentir y mi manera de actuar. Va a ir cambiando, es lo que nos dice ahí Romanos 12, léanlo. Entonces uno debe ser diligente y constante. Déjenme les leo lo que nos dice el apóstol Pedro en cuanto a este proceso de adquirir espiritualidad. Cómo lo presenta, ¿verdad? Cómo es una lucha de estar adquiriendo esta característica, esta virtud. Fíjense, escúchenlo bien. Segunda de Pedro 1, versículo 5 dice, por eso deben esforzarse. ¿Se fijan? La Biblia nos enseña que se debe de esforzar. No dice que va a venir como magia la espiritualidad. Dice, deben esforzarse para añadir a su fe. O sea, está el apóstol Pedro asumiendo que la persona es un verdadero cristiano, tiene una fe salvadora en Cristo Jesús, pero dice ahora, tiene que añadir a su salvación, dice, una buena conducta. ¿Verdad que se tiene que luchar para tener un buen comportamiento, una buena conducta? ¿Verdad que es una lucha espiritual? Una buena conducta, dice, a la buena conducta, el entendimiento, el poder tener el entendimiento de Dios para poder interpretar las circunstancias de la vida. Una vez más, a eso se requiere la sabiduría de Dios, la palabra de Dios nos da la sabiduría de Dios. Dice, al entendimiento, el dominio propio. Porque ¿verdad que van a venir tentaciones? ¿Usted tiene tentaciones todos los días? ¿Sí o no? Oh, sí, si somos sinceros, vamos a decir, todos los días y muy seguido. Tentaciones bien, entonces dice al entendimiento, al entender lo que dice la palabra de Dios, entonces aplicarle el dominio propio. Dice, y al dominio propio, la paciencia. Espera en Dios, confía en Dios. A la paciencia, la devoción a Dios. La devoción a Dios. Versículo 7. A la devoción a Dios, el afecto fraternal. Estoy devoto a Dios, estoy entregado a Dios, entonces voy a amar al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, a la iglesia de Dios. Dice, y al afecto fraternal, el amor. En general, la virtud mayor y más grande de todas. Y luego dice en el versículo 8. Si ustedes tienen estas virtudes y las desarrollan, estas los ayudarán a crecer y conocer más a nuestro Señor Jesucristo y los harán más fructíferos y útiles. ¿No es esa una fórmula para la espiritualidad? Sí, para la espiritualidad bíblica. ¿Okay? Por eso es que es bíblica. Siempre yo quiero que nosotros podamos tener una posición bíblica en todo, bíblica. ¿Okay? Entonces, ¿es bíblica la práctica actual de hablar y orar en lenguas? Vamos a comenzar. Por eso es que toco estos temas. Toco estos temas para que nosotros podamos ver qué es lo bíblico. Porque no es bueno nada más, por ejemplo, que condenemos algo y decimos, están locos. No es bueno eso. Lo que es bueno es poder decir, yo no lo creo de esta manera, yo lo creo de esta manera. Que sepa por qué usted no cree como ellos creen, en vez de nomás ofender. Que muchas veces eso nos pasa, ¿verdad? Con cualquier otro grupo, ¿verdad? Nada más ofendemos y creemos que así vamos a poder aclarar lo que creemos. No se aclara lo que creemos con ofensas, sino con explicaciones. Es como se aclara y es lo que yo quiero. Una explicación de lo que es el don de lenguas. Y si el don de lenguas es
algo válido de usarse para orar en lenguas. Porque pues como les digo, yo he estado en esas reuniones, ¿verdad? Donde se ora en lenguas, se habla en lenguas, ¿verdad? Para empezar, lo primero que tenemos que entender, el primer punto, hermanos, es la naturaleza de las lenguas bíblicas. ¿Okay? Es bien importante que nosotros podamos determinar la naturaleza, o sea, en qué consisten estas lenguas bíblicas que la Biblia habla. ¿En qué consisten? ¿Okay? Tenemos que ver, ¿verdad? Como cuando hablamos, ¿no creen ustedes que es importante saber cuál es la naturaleza de Jesucristo? Sí, ¿verdad? Que puede uno decir, oh, sí, es bien importante, porque si no va a caer uno como en el error de los testigos de Jehová, que dicen, no, Él es un arcángel. No, 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 no. La Biblia dice que la naturaleza de Jesucristo es que Él era 100% Dios y 100% humano. Esa es su naturaleza. Y así es presentado consistentemente a través de toda la Biblia. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de estas lenguas que la Biblia habla? Porque también nos dicen, oh, es que ustedes no creen en las lenguas. Siempre digo, oh, claro que sí, ahí están en la Biblia. Yo sí creo, pero no creo exactamente como tú crees. Pero sí creo en las lenguas, porque ahí están en la Biblia. Ahí están en la Biblia. Entonces, la naturaleza. Vamos a ver la etimología. Etimología quiere decir, ¿verdad? Gramaticalmente, ¿qué es lo que dicen? Dice, lenguas proviene de la palabra glosa, ¿verdad? En el griego, glosa, por lo que la palabra glosalalía significa hablar en lenguas. ¿Okay? A través de todas las escrituras, ¿verdad? Se usa la palabra, claro que en el hebreo es otra palabra, pero también en el Antiguo Testamento se usa esta palabra en hebreo de lengua y lenguas, ¿ok? Entonces no es algo así 100% nuevo en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento ya también esa palabra se usa. Y la palabra lenguas, glosa, cuando se usa en el Nuevo Testamento se refiere a la lengua física, o sea, este problemático que tenemos aquí, ¿verdad? En la boca. ¿Okay? Se refiere a la lengua física o al idioma que habla una persona. ¿Okay? Por eso, por ejemplo, en Santiago, que Santiago habla de que nuestra lengua puede estar encendida por el infierno, usa la palabra glosa. Dice, nuestra glosa puede estar encendida por el infierno. Entonces, a través del Nuevo Testamento, el contexto nos va a enseñar si está hablando de nuestro órgano físico, la lengua, o está hablando de un idioma que se habla. ¿Okay? El contexto nos va a decir un idioma que una persona habla. Y es nada más en esos dos significados que lo encontramos, esa palabra, a través de toda la Biblia. Nada más. No le podemos nosotros inventar otro significado, lo cual es lo que han hecho, ¿verdad? Se ha inventado otro significado a la palabra glosa. Y sin embargo, las reglas de hermenéutica, la hermenéutica es el área de estudio que aprende uno a la interpretación de la Biblia. Y la regla es que tiene uno que ser consistente con el significado de las palabras. Si las palabras desde un principio significan esto, y significan la lengua física y significan idiomas y dialectos entendidos por los hombres terrenales, entonces así es como lo tengo yo que interpretar cada vez que lo encuentre. Y el contexto me va a decir si está hablando de mi lengua física o de un idioma o dialecto terrenal entendible. Yo lo voy a tener que ver, ¿verdad? El contexto. Entonces, como por ejemplo, hermanos, si usted quiere comenzar un estudio sobre las lenguas, use una concordancia. Una concordancia es un libro que usted, por ejemplo, va y busca lenguas. Y ahí le va a enseñar todos los versículos que hablan de las lenguas, desde Génesis hasta Apocalipsis. Todos los versículos, ¿ok? Entonces, usted puede hacer eso.
Usa la concordancia, busca la palabra lengua, glosa, y va a encontrar que todos los lugares en los que se usa, se menciona en la Biblia, siempre va a encontrar que se refiere a una lengua extranjera terrenal, a una lengua extranjera terrenal, un idioma que se entiende. Siempre va a encontrar en toda la Biblia, nunca va a encontrar en la Biblia que la palabra glosa se refiera a una lengua espiritual que el hombre no puede entender, que solamente Dios puede entender, que es lo que muchos creen en nuestros días, ¿verdad? No va a encontrar eso en la Biblia, ¿okay? La Biblia no le va a dar esa interpretación, no se la va a encontrar, ¿okay? Entonces, la naturaleza de las lenguas bíblicas, entonces ya viendo específicamente el don de lenguas, era una habilidad sobrenatural para hablar un idioma extranjero terrenal sin entrenamiento especial. O sea que una persona que recibía ese don, esa habilidad de parte de Dios, el Espíritu Santo lo podía guiar a que hablara un idioma que él nunca aprendió. Que él no fue a la escuela a aprender el francés, el chino, el ruso, nada. Pero de repente Dios le dio la habilidad de hacerlo. Y eran idiomas terrenales entendibles. Entendibles. Eso es lo que es el don de lenguas. Porque, fíjense, como les digo, la primera mención en el Nuevo Testamento de las lenguas es en el libro de los Hechos. Y dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. ¿Okay? Esta es la primera mención, entonces uno tiene que ser consistente en qué entiende aquí por la palabra lenguas, para que en las siguientes menciones que haga el Nuevo Testamento de la palabra lenguas, lo pueda uno continuar interpretando igualmente, consistentemente, de la misma manera que la primera vez. Esas son las reglas de interpretación de la hermenéutica, así lo tiene uno que hacer. Entonces, claro que aquí, ¿verdad? Esta es la nueva versión internacional. A la hora de traducirlo, traducen lenguas, que en realidad personas, ¿verdad?, dicen, ya ve, aquí dice, usted debe creer en las lenguas. Y yo digo, sí creo en las lenguas, pero estas lenguas que habla aquí viene de la palabra lenguaje. Lenguaje. Por eso es que las versiones más modernas, para que no haya esa confusión de que, ¿qué son las lenguas? Son idiomas angelicales, espirituales, que no se pueden entender, o son idiomas entendibles, terrenales. Como por ejemplo, una versión más moderna, la Nueva Traducción Viviente, dice, ese mismo versículo dice, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros, ¿qué? Idiomas, dice, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Era una capacidad del Espíritu Santo de poder hablar otros idiomas. Otros idiomas. Ahí claramente lo aclara el traductor, los traductores, pues, que dicen, pues, para que la gente entienda y no anden con que qué son, pues, las lenguas, son idiomas. Ahí está, ese es el significado de la palabra en el griego, glosa, idiomas. Ya se acaba el problema, ¿verdad? Ahí, entender que son idiomas. Ahora, claro que si uno se entera que dice, sí, pero son idiomas espirituales, son idiomas angelicales. Pueden decir eso, ¿verdad? Sin embargo, cuando uno continúa leyendo este pasaje de la primera mención de hablar en lenguas, del don de lenguas, se da uno cuenta cómo respondieron los que oyeron a los apóstoles hablar en lenguas. ¿Cómo respondieron? Y dice, ¿verdad? Ahí, desconcertados y maravillados, decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Sí, ¿verdad? Los apóstoles eran galileos. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? ¿Qué está hablando? ¿De un idioma celestial?
¿De un idioma no entendible? No. Puesto que están diciendo, wow, qué bárbaro, ¿qué está pasando aquí? Ellos que son galileos, que tal vez nomás hablan el arameo, están hablando en los idiomas que nosotros, porque acuérdense que el día de Pentecostés era una fiesta Pentecostés, una fiesta grande judía, y gente venía de todas partes del mundo conocido en aquel entonces para las fiestas de los judíos. Y entonces, por eso el Señor aprovechó en ese día que estaba representado el mundo de aquel tiempo para poder dar el mensaje de tal manera que todos lo pudieran entender en su idioma materna, en su lengua materna, en su idioma original, en su idioma original. Entonces lo oyeron. Ahora, pues, como les digo, si alguien quiere seguir intercambiándose, no, que son lenguas. Aquí mismo ellos dan una lista de los diferentes lenguajes que escucharon, de dónde son, y siguen diciendo en el versículo, dice, pues aquí entre nosotros hay partos, hay medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. ¿Está claro qué es el significado de la palabra glosa, lenguas? Entonces, una vez que queda en claro la naturaleza de las lenguas, que dice uno, ya entiendo la naturaleza, es que eran idiomas entendibles, terrenales. Entonces, si uno quiere ser consistente en la interpretación bíblica, cada vez que encuentre la mención uno de glosa, de lenguas, tiene que darle el mismo significado. Tiene que darle el mismo significado. No puede ahora cambiarlo y decir, no, pero aquí glosa significa idioma angelical, que nadie puede entender más que Dios. ¿Puede uno hacer eso? Sí lo puede uno hacer, pero no lo debe uno hacer, porque se está saliendo de una interpretación correcta, que es lo que ha pasado. Se salen de una interpretación correcta y dicen y enseñan cosas que no tienen consistencia bíblica. Consistencia bíblica. Por eso es que tengo que tocar estos temas, porque yo quiero que ustedes sean bíblicos, puedan tener consistencia bíblica en lo que creen. Y no que encuentren que hay pues inconsistencias, porque si una persona se pone verdaderamente a estudiar la Biblia y decir, bueno, ¿y por qué en mi iglesia me dicen tal cosa si la Biblia dice otra cosa? Y pueden ustedes empezar a encontrar inconsistencias y eso es lo que yo no quiero. Entonces la naturaleza de las lenguas, una vez más, es una habilidad sobrenatural para hablar un idioma extranjero terrenal sin entendimiento especial, sin haber recibido una educación, entrenamiento especial en ese lenguaje, ¿no? Es de parte de Dios. Entonces la pregunta es, ¿verdad? Si ya quedó en claro, ¿verdad? ¿Qué es, pues, la naturaleza de las lenguas bíblicas? Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de lenguas practican hoy los pentecostales y carismáticos? Ya que ellos mismos afirman que no son idiomas lo que ellos hablan en lenguas, no son idiomas terrenales entendibles. Dicen, no es eso. Yo les he explicado, ¿verdad? Históricamente, les he explicado cómo se ha desarrollado esto a través del movimiento pentecostal carismático, ¿verdad? Que como cuando se inició el pentecostalismo en 1901, sí creían, interpretaban correctamente bien lo que era la glosa y decían, sí, es un don para hablar en lenguas y dialectos terrenales
entendibles para la gente y Dios nos lo ha dado a nosotros, ya lo tenemos. Por lo tanto, los pentecostales, cuando empezó a crecer y a nacer ese movimiento, dijeron, vamos a mandar misioneros a todo el mundo para que les hablen de las maravillas de Dios, así como en el día de Pentecostés, y se conviertan. Entonces, algunos fueron a diferentes países y empezaron a predicarles en sus lenguas y la gente pues no les entendía, porque no eran idiomas y dialectos lo que ellos hablaban, ¿verdad? Era nomás el balbuceo en el momento de la emoción, ¿verdad? Que decían cosas, pero no eran los idiomas y dialectos. Es por eso, al ver que no les entendían, no eran idiomas y dialectos, en vez de corregir, le inventaron y dijeron, oh, entonces no vamos a desechar este don que recibimos, sino que vamos a entender qué clase de don recibimos. Y es un don de idioma celestial. ¿Pero dónde está eso en la Biblia? Ese es el punto, ¿verdad? Que no es que nosotros tengamos que buscarle explicación a una experiencia y querérsela forzar a la Biblia. No, la Biblia es la que tiene que aclararnos y punto, nada más, claramente lo que sea la Biblia. Entonces, ¿qué tipo de lenguas practican hoy los pentecostales y los carismáticos? El don de lenguas nunca consistió en hacer sonidos ininteligibles o repetir palabras o frases sin sentido. Eso es lo que yo he experimentado en estas reuniones con mis hermanos, ¿verdad? Que luego dicen, me ha pasado, el hermano Armijo nos va a guiar en oración y pues, me levanto a orar y empiezo a orar, Señor, Padre, y todos se sueltan orando en lenguas, ¿verdad? Y pues nadie, ni pudieron entender mi oración, ¿verdad? Que era en un idioma entendible. Y nadie pudo entender lo que estaban diciendo porque no era más que esto, ¿verdad? Sonidos ininteligibles, repetir palabras y todos estaban nada más haciendo esa clase de acción. ¿Quién se edifica de esta manera? Nadie, puesto que ni la misma persona que los habla lo entiende. Ni la misma persona lo entiende. Entonces, ¿cuál edificación hay? Yo hablo de esta manera, no lo entiendo. Yo hablo de esta manera, la gente a mi alrededor no la entiende. Entonces, ¿cuál es la edificación? Cuando la Biblia claramente dice que los dones espirituales que el Señor nos ha dado son para la edificación de los oyentes de la iglesia. Entonces no hay, quiere decir que no califica para ser un don válido bíblico lo que ellos practican, porque ni siquiera es un don. Entonces tiene uno que ver eso. Ahora, los hablantes en lenguas modernos afirman hablar un lenguaje celestial, espiritual, ininteligible para usarlo en la oración. ¿Sí? Entonces ya llegaron a esa explicación. Dicen, no, pastor, es que esta es la manera más poderosa y más efectiva para comunicarse con Dios. Cuando usted puede hablar en un idioma espiritual, celestial, que Satanás no va a entender. Y entonces nomás Dios va a entender. Y yo digo, bueno, pero si tú tampoco entiendes, ¿qué estás pidiendo? ¿Qué estás orando? Si tú tampoco entiendes. ¿Usted entiende sus oraciones cuando se las eleva a Dios? ¿Usted las entiende, sus oraciones? Claro que las entiende y es como uno puede ser edificado cuando uno entiende sus oraciones y el Señor me contesta a través de la palabra, a través de mi conciencia, el Señor me contesta y entonces hay edificación, pero si usted, según esto, ora y ni siquiera entendió qué dijo, ¿cómo va a saber qué es lo que Dios le está contestando si usted ni siquiera sabe qué le pidió? ¿Qué oró? Entonces, tiene una inconsistencia nomás de lógica tremenda, ¿verdad? Tremenda. Entonces,
Nunca fue la intención de Dios que nos dirigiéramos a Él con un habla incomprensible. ¿Ok? Nunca ha sido la intención de Dios que nosotros podamos comunicarnos con Él de una manera que no se pueda entender. ¿Ok? Fíjense lo que les pongo aquí. Una vez considerando que usted va a hacer una investigación en cuanto a esto, y les pongo aquí, verifique cada oración en toda la Biblia. ¿Ok? Cada oración que Jesús oró, verifique cada cosa que Jesús alguna vez dijo, enseñó acerca de la oración, revise las epístolas y considere cada oración en las epístolas y vea si encuentra alguna palabra en cualquier lugar y en cualquier momento que sugiera que la oración debería ser ininteligible, o sea que no se entienda. No la va a encontrar. Si quiere perder su tiempo, piérdalo y búsquelo y verá que no va a encontrar en el que se enseñe que una manera más espiritual, más poderosa de orar es hablando de una manera que no se entienda, que tú ni siquiera entiendas. No va a encontrar tal enseñanza. ¿Sí? No la va a encontrar. Porque fíjense, viendo ejemplos de ahí del Nuevo Testamento, dice, cuando Jesús fue al jardín a orar, ¿se acuerdan antes de ir a la cruz? Que oró al Padre, ¿no habló en ningún idioma celestial? ¿Por qué deberíamos de hacerlo nosotros? Si cuando Dios Hijo se comunicó con Dios Padre, lo hizo con una oración entendible, ¿por qué nosotros ahora tenemos que comunicarnos con el Padre con una oración que no entendamos ni nosotros ni nadie? ¿Por qué tendremos que hacer eso? Porque fíjense, aquí era la deidad, Dios Hijo, en comunión con Dios Padre, y lo hacían en un lenguaje claro. Estaba claro. ¿Verdad que era una gran oportunidad para que el Señor hubiera enseñado a sus discípulos? Miren, esta es la oración más poderosa que ustedes pueden tener. Es una oración 100% espiritual y se las voy a enseñar, ¿verdad? En la comunicación entre perfección y perfección, Dios Hijo y Dios Padre, ahí va, en un lenguaje que nadie puede entender. ¿Verdad que no pasó de esa manera? Que era una gran oportunidad si en verdad hubiera tal cosa de poder orar en un idioma espiritual celestial, puesto que dos seres celestiales, eternos, perfectos, no se comunicaron de una manera que no se pudiera entender. No se comunicaron de esa manera. Ahora, vea usted el capítulo 17 de Juan. Todo ese capítulo completito, del primer versículo al último, está Jesucristo orando al Padre. Es una oración de Jesucristo, todo el capítulo 17. Y ahí usted va a poder ver la oración privada entre Dios Hijo con Dios Padre, y todo está muy claro, traducido maravillosamente al idioma español del original. Y sin embargo, ahí está orando largamente el Señor, todo un capítulo, y todo está bien entendible, bien entendible. ¿Ok? Entonces, ¿quedó en claro? ¿Entendemos lo que es la naturaleza de las lenguas? ¿Son idiomas espirituales ininteligibles o son idiomas terrenales entendibles? ¿Cuál es para usted? Ok, ya una vez que queda uno en claro la naturaleza, ahora tiene uno que entender un punto que también mucha gente ni siquiera lo ha considerado, el propósito de las lenguas bíblicas. Tenían un propósito bíblico. Dios no hace las cosas sin propósito, es un Dios de propósito, todo lo hace con propósito. ¿Cuál era el propósito de las lenguas bíblicas? El podernos dar un idioma ininteligible para, según esto, Satanás no lo entienda cuando oramos. ¿Ese era su propósito? No. Ahora, este propósito muchas veces puede ser que usted lo ha oído
pero no lo ha considerado más seriamente, más profundamente, que era el propósito de las lenguas. Y aquí está, dice, el don de lenguas fue una señal para los incrédulos, una señal de juicio para Israel, para el incrédulo Israel. ¿Sí sabía usted eso? ¿Qué es el propósito de las lenguas? ¿Lo había leído, lo había entendido completamente? Ahora, no es algo que yo me esté queriendo inventar, ¿verdad? Sino es algo que la misma Biblia en el Nuevo Testamento dice, que ahí en el libro de Corintios, el apóstol Pablo está aclarándoles a los corintios el mal uso del don de lenguas erróneo que estaban haciendo, ¿verdad? Y entonces dice ahí en el versículo 21 y 22 de 1 Corintios 14, dice, en la ley, o sea, en el Antiguo Testamento, en la ley está escrito, por medio de gente de labios extranjeros y lenguas extrañas hablaré a este pueblo, pero ni aún así me escucharán, dice el Señor. ¿Okay? Hasta ahí es un pasaje de Isaías 28. ¿Okay? Y luego dice el apóstol Pablo, de modo que el hablar en lenguas es una señal, no para los creyentes, sino para los incrédulos. ¿Se fijan? ¿Capich? Ok, vamos a ver más adelante qué es lo que quiere decir con esto. Una señal, no para creyentes, sino para los incrédulos. Ok, bueno, entonces tenemos que entender que el don de lenguas, cuando los apóstoles hablaron, se cumplió esta profecía de Isaías. Porque estaba profetizado, esta es una profecía, que el Señor habría de hablarles con idiomas de otros pueblos, a su pueblo. Dice, y aún así ustedes no van a entender. Entonces, por eso el apóstol Pablo lo menciona y dice, por favor, ustedes corintios que están completamente mal usando el verdadero don de lenguas, no entienden ni siquiera su propósito. Es como hoy en día, el que la gente, según esto, hable en lenguas, ¿están cumpliendo con el propósito bíblico de que sirva como señal para juicio de Israel? Ya fue juzgado Israel. En el año 70, Jesucristo les advirtió y dijo, no quedará piedra sobre este templo. Les estaba advirtiendo del juicio que habría de venir sobre Israel, porque vino a los suyos el Mesías y los suyos no le recibieron. Y entonces tuvo que venir el juicio sobre Israel. Y en el año 70 los romanos quisieron exterminar con el judaísmo y destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo de tal manera que no quedó piedra sobre piedra, y los habitantes judíos fue cuando se esparcieron a través de todo el mundo conocido desde entonces. Y desde entonces, desde el año 70, cuando se cumplió esta profecía del juicio de Dios que vino sobre Israel, los judíos no han podido tener un templo donde tener sacrificios de animales, derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque el Señor les está diciendo, no sean tercos, ya vino el Cordero de Dios que derramó su sangre, y ese es el Cordero que quita el pecado de todo el mundo. Y por eso no pueden tener sacrificios, derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque están bajo la disciplina de Dios. Ahí vino, ¿verdad? Ahí vino el castigo. Entonces, las lenguas estaban destinadas a ser una señal para el Israel incrédulo. ¿Okay? Querían decir que Dios había comenzado una nueva obra que abarcaba a los gentiles, o sea, a los no judíos, a los que no hablaban el hebreo. Ahora el Señor estaba abarcándolos, ¿verdad? Ahora el Señor hablará a todas las naciones en todos los idiomas. Las barreras habían sido derribadas. Los judíos estaban bajo disciplina por no haber querido creer en que el Mesías prometido, en el que ellos tanto esperaban, vino, ¿verdad? Entonces, las lenguas, el don de lenguas simbolizaba no solo la maldición de Dios sobre la nación
desobediente de Israel, sino también la bendición de Dios sobre el mundo entero. Y ahí vemos, ¿no?, en el libro de los Hechos cómo empieza Dios a obrar, ¿no?, con los samaritanos, salvación, los gentiles, salvación, salvación para todos, ¿okay? Ya no se va a enfocar nada más en la nación de Israel, sino en todo el mundo. Las lenguas eran, por tanto, una señal de transición entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, los que ahora hablan en lenguas, ¿están cumpliendo esta señal de transición? No, ya se cumplió. ¿Desde cuándo tenemos y conocemos cuál es el nuevo pacto, el Nuevo Testamento? ¿Desde cuándo lo tenemos? Entonces, no están ellos haciendo, ¿verdad?, que se cumpla o dando manifestación del cumplimiento de la profecía de Isaías. Ya no. Entonces, con el establecimiento de la iglesia, había amanecido un nuevo día para el pueblo de Dios. Dios hablaría en todos los idiomas ahora, ¿okay? Pero una vez pasado el periodo de transición, la señal ya no era necesaria. Por eso es que las lenguas, decimos, cesaron. Cumplieron su propósito, se cumplió la profecía de Isaías, ya no era necesario porque se cumplió la profecía. Es unas señales como nosotros. Si usted va para Los Ángeles va a encontrar señales que le dicen 250 millas para Los Ángeles. Y sigue. 200 millas para 150, 100, 50 y luego bienvenido a Los Ángeles. ¿Espera usted todavía encontrar señales que le digan cuánto falta para Los Ángeles? Ya se cumplió, ya llegó. Ya no, la señal se acabó, se acabaron. Así también las lenguas. Se cumplió la profecía de Isaías, se cumplió la señal profetizada por Dios y cesó. Digan ustedes, ¿qué propósito pueden tener hoy en día si ya se cumplió el propósito? Nada, ninguno, ya se cumplió. ¿Ok? Entonces, las lenguas o idiomas bíblicos no fueron registrados en las Escrituras como señal de un nuevo lenguaje de oración, ¿verdad?, como creen erróneamente muchos. ¿Okay? No fueron registrados, ¿verdad?, como la segunda obra de gracia de parte de Dios, como luego lo creen erróneamente algunos, o la búsqueda del Espíritu, que hay algunos así lo creen, ¿verdad?, que el hablar en lenguas es una manera de manifestar que tú quieres más del Espíritu. Andas en la búsqueda de una obra del Espíritu Santo en tu vida. Y cuando hablas en lenguas, te agarró el Espíritu, ¿verdad? Y hasta te desmayó, te durmió, te hizo temblar. Bueno, tantas cosas que pueden decir. Entonces, no es para los mensajes misteriosos de Dios o la oración en el Espíritu Santo, como el hombre hoy erróneamente cree. Ya sabemos, ¿verdad?, que el propósito de las lenguas iba a ser la señal de incredulidad en Israel y el evangelio llegando a los gentiles. Eso es. ¿No se oye? ¿Se apagó? Ok. Bueno, voy a hablar uno más fuerte. Entonces, eso es el propósito de las lenguas. Entonces, ¿está en claro qué es la naturaleza de las lenguas? ¿Sí? ¿Está en claro lo que era el propósito de las lenguas? Entonces, conociendo eso y creyendo eso, ¿cómo contestaría esta pregunta? ¿Es bíblica la práctica actual de hablar y orar en lenguas? ¿Sí o no? No. Y es bueno que sepa uno usted por qué. Para cuando usted hable con alguna persona, dígale, mira, estas son las razones por las cuales yo no creo en las lenguas como tú los crees.
porque sí creo yo bíblicamente y esto es lo que yo creo, esta es la naturaleza que yo veo que habla la Biblia de las lenguas y este es el propósito que la Biblia habla de las lenguas. Por eso yo no creo como tú crees. Y así puede uno explicar una explicación bíblica nada más, no tiene que ofender, no tiene que pelear, no tiene que ser sarcástico ni nada, ¿verdad? Sino simplemente compartir la verdad que usted sabe de la Biblia. ¿Ok? Oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, por la bendita bendición de tener tu iglesia, Señor, de que tú la estableciste. Era tu propósito, Señor, que tu evangelio pudiera ser extendido, predicado por todas las naciones, en toda lengua, en toda nación. Y gracias, Señor, por la bendición que tenemos de poder hacer eso aquí, Señor, en esta tu iglesia y poder también participar en tener misioneros en todas partes del mundo. Pedimos pues, Señor, que tú nos bendigas y nos uses para que podamos nosotros compartir este hermoso evangelio que tú nos has dado y que está ya con la facilidad de que ha sido traducida tu palabra, el Nuevo Testamento, toda la Biblia, en todos los idiomas, para que nos esforcemos por alcanzar a cualquier persona que hable cualquier idioma. Gracias pues, Señor, te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria. Amén.